Bueno, es un gran gusto estar hoy con ustedes, trabajando un tema que es absolutamente fascinante y que es uno de los temas que me ha acompañado a lo largo de mi ejercicio profesional. Sobre el liderazgo se ha escrito tal vez tanto como sobre el amor. Es tal vez uno de los campos en que el ser humano se cuestiona, en que el ser humano plantea nuevos escenarios y en el que el ser humano realmente cada día quiere descubrir casi como una fórmula mágica, casi como unos ingredientes o elementos de una ecuación que al ponerlos en un orden maravilloso nos vaya dando esa gran fórmula y ese gran resultado. Les agradezco hoy y hago un especial reconocimiento a todos los que nos hacen posible este espacio, a Nelson en Bolivia, a Edward en Uruguay y teniendo en Paraguay a Gustavo, a Mauricio, que es un maravilloso equipo con el que estamos construyendo todos estos escenarios. Y que ustedes me permitan compartir con ustedes un tema que es absolutamente fascinante y que a mí también me cuestiona y que también a mí me ha llevado a estar cerca de las investigaciones y los estudios que se han venido realizando. Así que me queda por irles compartiendo como una temática o cómo va a ser el orden en que vamos a ir abordando este tema y a irlo desarrollando. Por supuesto que hoy es una muy corta y sucinta, digamos que perspectiva de lo que vamos a trabajar y que me van a permitir ustedes maravillosamente ampliarlo y compartirlo en el seminario cuando nos veamos en el workshop en Santa Cruz y bueno, y en cada uno de los escenarios que maravillosamente ustedes estén y que hagan posible este encuentro. Entonces, miremos que hoy vamos a asumir el liderazgo desde el cambio y desde la incertidumbre. Dos maravillosas circunstancias que nos acompañan en el día a día de nuestra vida contemporánea. Entonces, quisiera como irles compartiendo cómo podría yo centrar unos objetivos y que me gustaría ir desarrollando con ustedes. Primero es poder ver cómo el liderazgo del cambio nos va ayudando a movilizar tanto el desarrollo de otros y su propio liderazgo y a la vez tener un modelo a manera de brújula que me vaya guiando y me vaya permitiendo irme orientando en justamente asumir esa incertidumbre y en que a la vez me conceda un rumbo y un norte hacia la búsqueda de los objetivos de manera sostenible en que necesitamos que se alcance. Adicionalmente, me gustaría irles planteando los nuevos fundamentos del paradigma novedoso y contemporáneo que tenemos ahora y que se ha ido transformando a lo largo de las escuelas sobre el liderazgo. Eso nos va a ir permitiendo entender cómo el liderazgo ha ido asumiendo el cambio y cómo ha ido también de alguna manera yéndose amoldando a la misma incertidumbre que ha ido surgiendo en cada momento a lo largo de la historia. Así que con base en esta clara perspectiva, lo que buscamos es que podamos identificar cuáles serían las oportunidades, las disciplinas que nos vayan a conceder una perspectiva basada en esa gran creatividad que podemos tener y en ese gran potencial innovador y transformador. Esto necesita y va a requerir que podamos nosotros tener como un modelo, y es lo que yo quisiera con ustedes construir, un modelo, quisiera explicarme mejor a lo que me refiero, es una estructura, como un paso a paso que me permita ir evolucionando y teniendo claramente esa guía. Ese modelo tiene una metodología y unas buenas prácticas apoyadas en herramientas que las vamos a ir construyendo para que facilite la implementación de ese plan de acción y nos permita apalancar y movilizar el cambio colectivo. Entonces, con este escenario podemos nosotros ver que vamos alcanzando el desarrollo de una agenda temática de esta manera.
Miraremos entonces cómo el liderazgo contemporáneo es el que dio paso a este nuevo paradigma en el que estamos hoy trabajando y el que queremos revisar. ¿Cuál sería el modelo, la guía de la que he estado hablando y cómo sería esa estructura? ¿En dónde la tendríamos y cómo la iríamos implementando? Eso nos conduce a unas buenas prácticas de innovación y de creatividad para que la competitividad y la productividad sean sostenibles y nos vayan ayudando a desarrollar el modelo. Entonces, dicho de esta manera, quisiera ir como abordando el paradigma y la evolución que nosotros hemos ido teniendo y hemos ido como desarrollando. Antes de avanzar, quisiera contarles un poquito las escuelas que hemos tenido y cómo se ha ido desarrollando este posicionamiento del modelo y cómo nos va ayudando. Entonces, nos va yendo con cada etapa de la evolución y cómo fue que se fue desarrollando. De una manera interesante, si nosotros queremos pensar de dónde viene el liderazgo y desde cuándo lo podemos apreciar a lo largo de la humanidad, pensemos en la gran construcción de la muralla china. La Gran Muralla, y está considerada hoy una de las grandes maravillas del mundo, tuvo que haber tenido un líder que la concibiera, es decir, una visión de cómo se la imaginaba y cómo debería quedar. Adicionalmente, hubo alguien que se hizo cargo de poder dirigir todo el proyecto y como lo visionaba, es decir, inspirar y transferir a quienes lo iban a realizar qué era lo que se iba a lograr y cómo se iba a alcanzar, cómo se vería terminada, porque en ese momento solo estaba como un sueño y como una visión que tenía ese gran líder. Adicionalmente tenemos que pensar que hubo un ejercicio en el planificar, en el poder coordinar todos los recursos, lo que se tenía para que el diseño fuera una realidad. Y también, si queremos pensar, pensemos en las tumbas, en la cultura y en el gran imperio egipcio, cómo alguien también las visionó. ¿Cómo se imaginó hoy lo que nosotros llamamos las grandes pirámides y toda esta gran obra, este gran diseño que todavía nos preguntamos cómo fue posible transportar todo el material y hacer este diseño? ¿Cómo era que lo visionaba este gran líder? Y de alguna forma, cómo lo transmitió a otros y los dirigió, coordinó, planificó para que se hiciese una realidad. Y así tenemos muchísimos ejemplos de liderazgo que hemos visto a lo largo de la historia. Las grandes guerras que se libraron, como el imperio mongol, como el imperio romano, como el imperio griego, como el imperio, si lo queremos ver, otomano, que duró gran parte del periodo, cerca de 6 siglos y tanto. Cada uno de estos grandes imperios ha tenido unos grandes líderes que han ido marcando un hito en la historia. Entonces, esta gran ejecución, si lo queremos ver, este gran ejercicio de liderazgo, se lo preguntaba a la academia, se lo preguntaba toda la cultura americana y la academia americana en la época posterior a la guerra. En toda la posguerra, ellos tuvieron la posibilidad de observarlo desde afuera y de poder ir comprendiendo el fenómeno del liderazgo, la vivencia de las dos guerras que dejó devastada la Europa y de los líderes que fueron surgiendo, de cómo un Winston Churchill marca un hito en la historia, de cómo un Adolf Hitler marca un hito en la historia, un Stalin y muchas grandes figuras que fueron marcando, los grandes emperadores romanos, y así tenemos muchos ejemplos
del ejercicio del liderazgo. Entonces, la academia se preguntó, ¿qué es lo que hace a un líder? Y ahí viene el primer mito que siempre hemos escuchado y que nos hemos planteado. ¿El líder nace o se hace? Eso dio paso, ese primer gran mito y ese primer gran cuestionamiento, a poder plantear como 4 grandes líneas de pensamiento, de respuesta, que después se volvieron grandes escuelas. La primera fue la que dijo, el líder nace. Y por eso, de alguna forma, surgió la gran teoría del gran hombre. El gran hombre que nace con todo ese gran capital, tanto emocional, psicológico, todo el repertorio en habilidades, en fortalezas, y una gran visión y una conjunción de elementos para poderlo ver como el gran líder y el gran hombre. Esta escuela duró muchísimo tiempo siendo la gran explicación hacia el liderazgo y que de una u otra manera nos llevó a pensar que había unos grandes que heredaban un gran potencial y que los demás, de alguna manera, los íbamos a convertir en sus seguidores. Posteriormente, con esta escuela, surge una escuela que se va haciendo más contemporánea hacia los años y la década 50 con la Universidad de Ohio, y los estudios y las investigaciones de Ohio dijeron, ese gran hombre, ese gran líder, tiene unos rasgos de personalidad muy específicos. Realmente tiene una serie de aspectos que lo caracterizan y que hacen que su liderazgo sea ese gran ejercicio tan contundente y tan consistente para poder impactar e influir en los demás. Y así se estableció realmente la escuela de la personalidad y del gran líder. Posteriormente surge la escuela de Michigan, y Michigan, con sus estudios e investigaciones, dice, sí, avala realmente que hay, de alguna forma, ese gran, digamos, perfil de líder, porque tiene ciertos rasgos de personalidad y lo amplía tomando figuras importantes que han marcado un hito en la historia. Se estudió la vida de Winston Churchill, y a partir de eso se han hecho muchas películas autobiográficas donde se veía el carácter de Churchill, donde se anota la toma de decisión y los aspectos de su personalidad ligados a la toma de decisión, donde se veía su capacidad de influencia y de persuasión y el alto, digamos, si lo queremos ver de alguna manera, ese alto riesgo que él asumía en cada decisión. Parecía que una vez que veía un norte, lo seguía como fuese. No sé si algunos de ustedes vieron la película reciente que fue galardonada y que fue reconocida por la academia, por la actuación de su protagonista, pero ahí muestra a ese Churchill cuando tuvo que tomar la decisión frente a un puente de guerra y de batalla, de retirar sus hombres y rendirse, o de dar la gran batalla. Y ahí vimos cómo tuvo que enfrentarse a un gran comité que él tenía de toma de decisión, pero asumió el riesgo. Entonces, vemos esas grandes características de Churchill. También esta academia estudia a un hombre muy importante, John F. Kennedy. John F. Kennedy se observa en su ejercicio de liderazgo porque se anotó de alguna manera cómo este hombre pasa a la historia como uno de los presidentes más jóvenes de esta nación, pero cómo adicionalmente marca un hito absolutamente fundamental. Su visión, los vuelos y de alguna manera de poder llegar a la luna,
cómo impulsó todo el proyecto, pero también se planteó de este hombre que nace dentro de un contexto en el que se le impulsó y sus rasgos de personalidad fueron los que sobresalieron, aunque su contexto familiar, todos sus hermanos estuvieron bajo la misma educación, filosofía y reto, lo queremos ver, desafío, porque fueron preparados para ejercer el liderazgo. Pero él sobresale por sus rasgos, dice esta escuela, porque además se propone como tercer factor, y lo dejó muy claro una de las frases que está insignes en su tumba, en el cementerio de Arlington, y dice, no pensemos tanto en qué va a ser tu nación por ti. Mejor pensemos qué vas a hacer por tu nación, ¿verdad? Y de alguna manera, esta invitación que le hace a cada ciudadano marca un hito en el liderazgo y la escuela lo plantea. Además de tener los rasgos de personalidad, pasamos a la siguiente escuela. Es cómo se comporta. Entonces, cómo se comportó y cómo ejerció el liderazgo. Dos ejemplos también más de líderes que toma la escuela del comportamiento, de que suma los rasgos de personalidad, pero ahora cómo los ejerce y cómo se comporta. Tenemos a Martin Luther King, en una época muy convulsionada de su sociedad, en una sociedad donde tenemos una de las constituciones más antiguas que queremos, donde se habla de los derechos humanos y se vivía absolutamente la discriminación. Martin Luther King, en su gran discurso I Have a Dream, yo tengo un gran sueño, se hablaba del comportamiento de Martin Luther King a pesar de las circunstancias, a pesar del contexto en que se estaba desarrollando y de la manera en que él estaba ejerciendo su liderazgo. Entonces se decía que ese comportamiento que él tiene primero en sus inicios de su carrera como orador y de toda la trayectoria que él hizo hasta su muerte, lo que más se anota es la consistencia en su comportamiento, es la manera en que fue perseverante, de la forma en que su rasgo de tomar decisiones y de juntarlo con asumir un riesgo tan alto, porque se le advirtió de todas las maneras el día que él dio el discurso y decidió asumirlo. Entonces, también tenemos un maravilloso ejercicio de liderazgo cuando nosotros pensamos en Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, a lo largo del desarrollo de su vida y de su existencia, marca unos rasgos de personalidad también, pero que lo interesante es ver que era un hombre que se forma en el mismo corazón de la corona en Inglaterra, y tal vez su temperamento está de una manera, y sus rasgos de personalidad no tan evidentes como fueron posterior, pero un comportamiento que lo empieza a caracterizar y que la segunda escuela lo plantea, la forma en que él empieza a comportarse a partir de que de alguna manera él vuelve, es bajado de un tren porque él va en primera clase y a pesar de que lo paga y a pesar de que se puede permitir de alguna forma ese lujo, si lo queremos considerar, es abordado para que él pase a uno de los vagones de atrás y ocupe una de las sillas económicas, aunque él había pagado por una clase en business. Hasta ahí vemos, de alguna manera, un Gandhi más tranquilo, más, si lo podemos ver, podría ser un hombre muy cálido, como siempre lo fue. Pero su toma de decisión y su firmeza lo vemos cuando él vuelve a su patria y cuando él vuelve a ver la circunstancia en que vive la India, la forma en que está sumida y arrodillada
una de las naciones más grandes del mundo en pleno siglo XX. Y en la medida en que él empieza a ser víctima, pero además es testigo de las circunstancias que vive, su comportamiento se va volviendo más recio, más constante, más consistente, más perseverante y con una toma de decisión muy firme y asumiendo unos riesgos frente a la corona tremendamente altos. Entonces Mahatma Gandhi también es uno de los ejercicios del liderazgo que los vemos planteados en esta escuela. Así que ya llevamos dos factores tremendamente importantes. Posterior, en los años 60, finales de los 70, comienzos de la década del 70, surge un nuevo paradigma y se plantea, sí, los rasgos de personalidad del líder son importantes, la forma en que se comporta, pero tenemos que pensar el contexto y las circunstancias que vive el líder. Entonces, se da paso a una nueva línea de pensamiento que integra los elementos y que dice las circunstancias tienen que, de alguna manera, desafiar un ejercicio de liderazgo particular. No es el mismo liderazgo que se ejerció en los años 30 al que se necesitó en los años 50. No fue el mismo ejercicio de liderazgo para defender una nación como para reconstruirla. Son dos ejercicios de liderazgo completamente diferentes. Y lo vimos con muchos de los personajes durante la guerra y durante el periodo de la reconstrucción en la posguerra. Entonces, ahí tenemos un tercer elemento que se nos va sumando en nuestra brújula y en nuestra evolución del nuevo paradigma, y son las circunstancias, el contexto en el que el ejercicio del liderazgo se lleva a cabo. Entonces, teniendo en consideración estos elementos, viene una época tremendamente importante, la década de los 80. Los 80 fue una transición muy importante, una ruptura entre las escuelas anteriores que veía al líder como gran figura. Y bueno, es que se da una circunstancia disruptiva. El Oriente irrumpe en el Occidente y el ejercicio del liderazgo es afectado, tanto en la economía, tanto en el aspecto político, tanto en el aspecto social y, por supuesto, en todas, digamos que las áreas del conocimiento, en la academia misma, que es la que articula los sucesos del sector productivo y de la vida cotidiana, con poder plantear unas guías o maneras para podernos guiar. Eso maravillosamente nos da paso a que los 80 es una circunstancia disruptiva. Rompe el modelo y hasta ahí vienen esas escuelas. Surge un nuevo paradigma y es a partir de los años 90. Con los años 90 se habla del liderazgo que tiene en cuenta los rasgos de personalidad del líder, que tiene en cuenta adicionalmente la forma en que actúa, sus actitudes y su comportamiento, que es lo que es visible, ¿no? Porque los rasgos de personalidad es algo más interior. Y bueno, ahí tal vez, y yo lo voy a ampliar cuando esté con ustedes en el seminario, ampliar un poquito cómo nosotros desde la psicología lo abordamos, todo el desarrollo de la personalidad. Y luego, cómo complementamos con el comportamiento, porque para nosotros los psicólogos, realmente el campo viene muy enlazado. Los rasgos que tengo con el comportamiento. Entonces, en los años 90 se habla ya no solamente del líder, de sus rasgos de personalidad, de la forma en que actúa y se comporta. Hablamos de las circunstancias, del contexto que lo rodea, pero se incluye un elemento tremendamente fundamental, los seguidores, porque no hay liderazgo sin seguidores. Entonces, viene un liderazgo transformacional. Y es un liderazgo tremendamente importante porque considera que los rasgos de personalidad es el carisma,
el carácter de la persona, ¿no? De ahí viene el liderazgo carismático. Entonces, todo este liderazgo transformacional, todo este ejercicio donde vemos el despliegue, está incluyendo a los seguidores. Y eso nos da paso en los años 90 a que se plantee y hablemos del liderazgo en equipo. Y ahí es cuando hablamos de los líderes que saben cohesionar, de los líderes que despiertan el espíritu de los otros para que compren un sueño y lo lleven a cabo, para que vivamos realidades. Entonces, ahí es donde algunos, y maravillosamente, hoy en día lo vemos, nace el coaching. El coaching como una práctica desde los deportes, pero que se ha extendido a los negocios y donde hablamos de liderazgo de equipos. Nosotros en mi país, en Colombia, tenemos una tradición y un amor y una pasión por el fútbol, como muchos de sus países. Uruguay, con esos títulos maravillosos, 2 campeonatos mundiales, el amor por el fútbol en Paraguay, la pasión que se vive en el sur, lo vemos en Bolivia, y bueno, yo creo que es una pasión mundial, y me gusta mucho tomar el ejemplo del fútbol. Poder ver y entender lo que genera la pasión por un himno, la pasión que seguramente en un estadio con una gran afición, cerca de 60.000 espectadores se sabrán el himno y los ve uno con el fervor y la pasión con que están acompañando a su equipo. Y algunos como lloran y duele cuando pierde y otros celebran casi que de manera desmedida cuando ganan. Estamos a puertas de un maravilloso mundial. Entonces, ahí vemos el liderazgo de los equipos, ahí vemos el espíritu que hay cuando yo inspiro al otro, cuando de mi liderazgo depende que el otro le florezca también, y el liderazgo del otro hace que el mío florezca, porque el que está dirigiendo todo este gran ejercicio está ya sentado observando, o bueno, sentado, creo que no muchos, está de pie sufriendo, porque él es el director técnico, él genera la estrategia, el sueño, pero los que están jugando y los que realmente están haciendo posible el sueño que él se imaginó de cómo iba a ser el marcador, lo están haciendo posible, son sus seguidores. Ese es el liderazgo de equipo. Ahí lo vemos, ahí está el que cada jugada depende de que cada jugador tenga en cuenta y le haga el pase perfecto al otro. En la milésima de segundo, porque o antes o después perdió una buena jugada. Porque realmente el espíritu del equipo los cohesiona y los apasiona, que los hace volver un sueño compartido. A veces algunos se olvidan del liderazgo de equipo y se vuelven individuales y seguramente no vamos a ver que el equipo gane y haga muchos goles. Ese es el liderazgo de equipo, ¿no? Y ese es el que nace en los años 90 y ese es del que vamos a hablar. Porque implica un doble rol para el líder. Ya no es la figura omnipotente que está allá, no. Ahora implica que él se desarrolle, porque el buen jugador, como el buen capitán de un equipo, tiene que desarrollar todo su talento y sus habilidades para que ocupe la posición perfecta. Está en una sinergia con otros, inspirándolos, desarrollándolos, acompañándolos. Pero adicionalmente porque allí hay un director técnico que planeó una estrategia, una manera de armar toda esta maravillosa jugada y cómo lo vamos a hacer realidad, todos los miembros del equipo. Bueno, ahí nace la nueva perspectiva y es cómo articulo mi liderazgo
inspiro y desarrollo a otros y tengo una estrategia que construyo con un director técnico y con un equipo. Entonces, esta es una manera muy, tal vez buscando una analogía que me ayude a poderles compartir cómo será el modelo y cómo lo vamos a ir desarrollando. Pero quisiera hacerlo de una forma mucho más didáctica y amena, entonces esta maravillosa analogía creo que me ayuda. Hay otra maravillosa analogía que nos puede ayudar y es el pensar en una orquesta sinfónica. Tenemos un director, pero cada uno de los integrantes de esta hermosa sinfónica aporta y concede un momento estelar de la obra. Hay un momento en que los violines surgen, pero hay otro momento en el que cobra de alguna manera el violonchelo, el protagonismo, y luego le cede el protagonismo a otro de los hermosos instrumentos. Y así, cada uno tiene un momento fulgurante, estelar, pero hay una visión compartida. Y en la partitura que están siguiendo todos, bajo el sueño de ese director técnico, de ese director de orquesta, ese maestro, que seleccionó la pieza que a su manera de ver va a ser magistral en el momento en que la interpreten por la sumatoria de cada uno de ellos. Ese es el nuevo liderazgo que vamos a ver, el que vamos a desarrollar y cómo poderlo de alguna manera hacer que sea un elemento recursivo, una brújula que me oriente frente al cambio, porque viene una circunstancia que hay que afrontar o porque es muy incierta la situación, como lo estamos viviendo en todo el mundo, en el planeta entero, porque la incertidumbre no es propia de una sola sociedad. Lo tenemos en América Latina, pero lo está viviendo la Europa, pero lo estamos viviendo también en Norteamérica y lo estamos viviendo en Oceanía. Así que el planeta entero estamos sometidos tanto a las circunstancias de cambio como a las circunstancias de incertidumbre. La misma naturaleza nos enseña la cadencia del cambio. El cambio es natural. La noche da paso al día. El día da paso a la noche. Una estación da paso a otra estación. Y hay toda una gran sinergia y cadencia en que la naturaleza lo vive. Pero el ser humano, que tiene una maravillosa capacidad de aprendizaje, de transformación, de adaptabilidad y de encontrar nuevos recursos, le resulta a veces el cambio o asustador, desafiante, paralizante o lo hace ser muy reactivo. Así que hay muchas maneras de enfrentar el cambio. Y lo que vamos a poder ver y entender es que es un proceso natural, pero para el cual necesitamos identificar cuál es mi perfil, con qué cuento, tener un modelo, una guía y un set de buenas prácticas que van a ayudar indudablemente a que ese liderazgo florezca, a que el liderazgo en el otro florezca porque no se puede imponer, porque no es posible de alguna manera que yo force a alguno de mis seguidores a que él tenga el mismo sueño que yo tengo. Vienen otros elementos que vamos a trabajar tremendamente maravillosos. Poder de la influencia, la persuasión, a ver los principios que la rigen, a cómo construir una visión compartida, qué hacer con la incertidumbre y cómo generar creatividad e innovación, aún en las circunstancias maravillosas, como lo dijo Steve Jobs. En mi época más crítica fue cuando fui más creativo. En mis momentos más dolorosos
y más difíciles, ahí es cuando sabemos de qué estamos hechos y cuál es realmente ese capital de todos los elementos que hemos sumado para poder revisar el ejercicio del liderazgo. Así que los invito a que me acompañen. Es un tema fascinante porque además es poder comprender cómo ejerzo el liderazgo en mis espacios familiares, afectivos, sociales, profesionales, de negocio, y cómo esos escenarios los integro, porque ahí está el eje de mi fuerza y de mi liderazgo. Así que de alguna manera quisiera invitarlos a que me acompañen, a que pasemos un día tremendamente interesante, que nos lo dediquemos y podamos revisar y construir todo ese capital de recursos que cada uno tiene, a través de ejercicios, a través de prácticas, a través de la revisión de los fundamentos, de las investigaciones y de las nuevas tendencias que me puedan apoyar y apalancar el ejercicio de mi liderazgo, que florezca el capital que tengo de habilidades, de la manera y mi esquema de pensamiento en que puedo reorientar esfuerzos, en que puedo interpretar la brújula que tengo alineada con un sueño, con una visión, y cómo lograr que mi orientación al resultado sea concreta, me ayude a conquistar los sueños que tengo, que persigo y que en últimas le dan sentido y propósito a mi vida. Porque el liderazgo es eso, es comprender cuál es el propósito, por qué se me ha dado autoridad y poder, qué hacer con él, cómo poder influir en otros, cómo logro mis metas, objetivos y resultados, si no es a través de otros. Entonces, maravillosamente, los invito a que nos encontremos, revisemos, construyamos y empezamos a poder plantear en qué ámbitos de mi vida voy a florecer y cómo. Porque cada uno tenemos un maravilloso talento a desarrollar para poder contribuir en la vida de otros y construir ese propósito que tengo y desarrollar. Así que yo voy a estar tremendamente motivada y con una gran expectativa de poderlos encontrar y de que trabajemos en este escenario, esta temática fascinante. Infinitas gracias por acompañarme. Iré complacida a sus países, de las maravillosas oportunidades de compartir con ustedes, con su cultura y con su mundo y circunstancias. Infinitas gracias por permitirme este espacio, por su tiempo, por su maravillosa atención. Gracias.